Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y hoy va a haber un poco de lío porque va a parecer que es viernes, va a parecer que es lunes, va a parecer, sobre todo que es viernes y que es lunes, pero también algo de jueves porque también vamos a ver algo de películas y algo de algún producto de ese tipo, porque hoy voy a hablar de una experiencia que he vivido hace poquito cuando se publique esto, o la he vivido la misma semana o lo he vivido semanas anteriores. Que son uno, es un festival que se hace unos años de historia, que por eso digo que puede ser lunes o puede ser perfectamente viernes, porque son ambos facetas, y es el festival de la leyenda negra. O sea, es un festival, bueno, más que un festival, son jornadas de la leyenda negra, pero también digo lo de festival porque ahí veremos que hay como 2 días, hay un día en el que se hace la leyenda negra en sí y las charlas, ponencias y vídeos que se ponen. Y luego la segunda parte se hace en un concierto de zarzuela, en este caso, otros casos de música clásica o de otro tipo de música, y luego se hace una recreación. Pero bueno, ahora daré más detalles de todo lo que se hace para que lo tengáis. Eso sí, así que nada, vamos a ir un poco al meollo de la cuestión y nada, dar las gracias a él lo sabrá, pero dar las gracias a Manuel, que sin él esto no sería posible, que fue parte de que yo estuviera en estas jornadas de la leyenda negra, así que un abrazote fuerte y muchas gracias por todo. Y eres un auténtico crack, te queremos mucho. Y ahora, después de este saludete, pues vamos a lo que es la jornada de leyenda negra, que es un concepto ya yo conocía, porque ¿quién lo organiza entre otras personas? Que ahora diremos quién lo organiza, porque está ahí metido muchísima gente, pero entre otros, el que es el alma mater y la cabeza visible es Javier Santamarta. Yo, Javier Santamarta, en algún podcast de los lunes, incluso en alguno de los viernes, con la Feria del Libro, que estuve ahí con él, es un hombre que os he hablado con él, es sobre todo divulgador, cuando hice el podcast de divulgador, historiadores y demás, es divulgador y parece que la palabra divulgador está mal vista, que no es divulgador, no historiador, y que de malo tiene divulgar la historia. Yo, por ejemplo, yo me considero, aunque investigue y tal, yo creo que aquí lo que hago la mayoría de veces es divulgador. Pero bueno, es lo que yo pienso, pero que es un personaje que vive desde hace bastantes años, unos cuantos años en San Lorenzo del Escorial, tiene ahí su sede, digamos, y desde esta ya es la 7ª jornada que se hace de Leyenda Negra, y bueno, a ver, yo tenía también, como todo en la vida, tienes unas cosas mentales, y cuando se piensa esto de Leyenda Negra, si piensa que se va a llevar unos ponentes, que las charlas van a ir por un sitio determinado, por un sesgo incluso ideológico, y luego ahora veremos una por una. De todas maneras, muchos de estos temas que voy a tocar hoy, los voy a tocar más en profundidad en los lunes, ¿vale? Porque voy a hacer podcast sobre la época del desastre del 98, que es la época en la que este año se han basado la leyenda negra, estas jornadas de la leyenda negra, porque cada año va sobre una época. Ha habido años que ha ido sobre la leyenda negra, el primer año sobre lo que es en torno en sí la leyenda negra, el concepto y todo, luego fue sobre Felipe II, luego fue sobre la Inquisición, ha habido sobre un montón de cosas porque estas ya son las 7ª jornadas, y ya os adelanto que el año que viene ya anunció Javier Santamarta que va a haber las 8ª, entonces son unas jornadas bastante interesantes y con gente bastante interesante. Y quitaos un poquito esos que tenemos en la cabeza, que a veces cuando se piensa que estas cosas es que lo hacen gente solo de derechas, ¿qué tal? Porque pasa. A ver, los libros de Javier Santamarta pues a veces van orientados de cierta forma, pero yo he descubierto, gracias a ellos, a personajes bastante valiosos. Y bueno, los libros sobre las heroicidades de las mujeres, de los hombres, sobre la Primera República, es que yo tengo sus 4 libros y molan bastante, y Fake News del Imperio Español. Y bueno, son bastante divulgativos y gracias a ellos puedes conocer hechos y personajes de la historia, y algunos de ellos yo os lo he traído. La batalla del petróleo de Alcoy, que os traje en un podcast aquí en el laberinto, pues yo lo conocí a través de este libro y luego investigué en otros documentos, porque la historia es eso, las cosas. Hay muchas veces, por ejemplo, yo cuando hice el podcast aquí de Cipriano Martos, pues yo de Cipriano Martos conocí el caso y el libro a través del podcast de La Berza del Oso, y ahí, a través de ahí investigué. Pues aquí me ha pasado que hay muchos temas que luego investigaré, pero vamos al meollo de la cuestión.
Pues todo esto se hace en el monasterio, todos estos charlas, porque ahí, como digo, el primer día se hace las charlas, las ponencias y demás, y el segundo día se hace lo que es la parte cultural. Tiene la parte de charlas y tal, bueno, que también es cultural, pero la parte cultural recreofestiva que yo llamo, con conciertos de zarzuela y con recreación histórica. Pues vamos con la parte de charlas. Voy a hacerlo un inciso muy eso, porque probablemente muchas charlas de estas daría para analizarlas, vamos, y probablemente en los podcasts de historia las analice una por una, algunas de ellas, o los temas que han tratado. Entonces, el primero se inauguró la jornada de la leyenda negra, que este año iban sobre el desastre del 98, la pérdida de las últimas colonias españolas en América y en Asia. Cuba, Filipinas, Puerto Rico, pero aquí quisieron dejar claro los ponentes que también las Carolinas, las Marianas y muchas islas que eso no se tienen en cuenta, pero que también se vendieron a países como Alemania. Pues lo inauguraron gente como Carlota López Esteban, la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, el representante de la Peña de San Lorenzo y Ateneo Escorialense, de la Universidad de Madrid, distintas autoridades que estuvieron ahí, el responsable de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, por ahí estuvieron y dieron unos discursitos. Me hizo gracia que casi todo, menos la propia alcaldesa, hacían referencia a las obras, porque ahora mismo hay unas obras, porque todo esto no lo he dicho, pero se hizo en el monasterio del Escorial, pero en el colegio. Dentro del monasterio Escorial hay un colegio. La gente a veces, yo flipé porque no había estado nunca dentro. Y hay un colegio y se ven los patios donde están los niños pequeños de infantil y demás, con sus toboganes y tal. Incluso tienen unas vitrinas con animales disecados. Yo ahí me quedé flipando. Y luego cuando entras, en la parte de dentro, donde se hizo esto del Colegio Alfonso XII, dentro del Monasterio Escorial, está el Parainfo. El Parainfo es un auditorio, también teatro Valdea, en su día. Y es que tiene, encima de ese Parainfo, es que en sí el sitio es una obra de arte, porque tiene un cuadro y un óleo que, madre mía, es que es espectacular. Hay que decir que gente decía, no, es un fresco. Y Javier Santamarta, no, esto es un pedazo de óleo, es un pedazo de cuadro espectacular. Y es que este sitio es muy bueno y yo estuve bastante cómodo y tal. Otra cosa que decir antes de entrar en las charlas. Los voluntarios, chapó por ellos, chapó por la labor que hicieron, los voluntarios tanto de la Peña Cultural de San Lorenzo de Escorial como del Ateneo Escorialense. Bravo por la labor que hicieron, colocando a la gente, dando instrucciones y tal. Así que bravo por esos voluntarios que están ahí en todos este tipo de eventos y siempre son que hacen especial. Pues yendo un poquito, porque si no este podcast se nos va a ir a 50 minutos, vamos a ir un poco rápido con las mesas y las cosas. Ya digo que no os preocupéis porque las analizaré personalmente, algunas de ellas en los lunes, pero bueno. Aquí me quiero centrar sobre todo se puso para empezar un vídeo de Academia Play sobre la guerra de Cuba. A ver, está bien, y el desastre del 98 está bien para ponernos en situación. Lo único que, claro, yo me gustaría que al autor que había hecho el vídeo le llevaran, lo analizaran y tal, pero bueno, si no te come un poco del tiempo del resto, porque esto va todo muy cronometrado. Luego tuvimos la mesa primera con la leyenda negra y prensa amarilla. Y bueno, gente bastante experta como Sandra Ferrer Valero, que os habla alguna vez de sus libros sobre la historia. Sobre todo ella habla sobre la historia de las mujeres, sobre todo ello. Entonces es una persona bastante valiosa, escritora, divulgadora, historiadora. Es que de verdad que Sandra Ferrer Valero para mí fue un honor verla en vivo. Y cómo habla, cómo argumenta absolutamente todo. Luego tuvimos también en esta charla, en esta mesa primera, que cada uno puso su tema y luego hablaron un poquito entre ellos y atendieron a las preguntas del público que estábamos por ahí, que eso me gustó bastante, que te dejaran hacer preguntas y con bastante tranquilidad. Se lo pasaban en un papel a los voluntarios y ellos se lo pasaban a los que estaban moderando las mesas. No lo he dicho, las mesas las moderaban Javier Santamarta o
también las moderaba alguien que os va a sonar también bastante, que es Vicente García Olaya, que es redactor jefe del País sobre el tema de historias y tal. Y aquí alguna vez os he traído noticias suyas, porque es un hombre que un tema que aquí me gusta mucho en el podcast, de los saqueos y de los expolios históricos y cuando se destruyen cosas de nuestro patrimonio histórico, pues él la lleva bastante. Pues esta mesa primera, sobre este enfoque de la desastre del 98, como la prensa amarilla en esa época lo trató, pues estaba bastante bien. Luego estuvo los otros 98, que era donde también varios ponentes hablaban de otros 98 en otras épocas, como Filipín, en otras épocas distintas que desembocaron en esos 98. Por ejemplo, el tema de la guerra de Crimea, el tema de otros conflictos que hubo en esa época, y todo esto en otros tipos de 98 desembocó antes y después en todo esto. Entonces es bastante interesante ese punto de vista. Ya digo, es que estas mesas las analizaré más por medidamente en un podcast de los lunes, pero es que merece mucho la pena esto que trataron. Luego nos fuimos a comer, nos fuimos a comer cada uno a su casa o al restaurante, donde quisiera, eso ya es cosa de cada uno, y volvimos todo el mundo, y luego la tercera mesa fue aspectos ocultos del 98, y aquí, madre mía, los pedazos de gente que estaban en la mesa. Estaba Enrique Martínez Ruiz, que es un catedrático de Historia Moderna, que madre mía, todo lo que sabe este hombre. Pero es que luego estaba Juan Escrigas Rodríguez, al que yo he tenido el honor de ver en varias charlas, director del Museo Naval de Madrid y bastante importante, almirante de la Marina, que también es bastante importante. Tiene, como se suele decir, tiene papeles para hablar de ellos y conocimientos y experiencia para hablar todo el tema de los barcos en el tema de Cuba, la guerra 98 y todo esto. Y luego alguien que, vamos, si habéis escuchado podcast mío, Carlos Canales Torres, que fue un original, que yo digo, de la Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Entonces, eso sí, y también es cobulero, que es parte de las cóbulas de la brújula, un podcast que os recomiendo mucho. Pues qué pedazo de tres de dinosaurios. Claro, los tres saben que no veas. Empezaron a lanzar, Carlos Canales, teorías sobre una conspiración. Juan Escrigas me dio un dato sobre un personaje que os traeré al podcast y tal, que es espectacular. Es un personaje que es tipo James Bond, pero claro, aquí en España no le hemos dado el valor que tiene. Bueno, sí le hemos dado el valor que tiene, porque veremos que cierto equipo de fútbol se lo ha dado, pero no quiero haceros spoilers, ¿vale? Pero bueno, esta mesa sobre los aspectos ocultos del 98 estuvo muy bien. Y luego, las perlas perdidas fue una mesa en la que se habló sobre esas cosas perdidas o sobre esos aspectos menos conocidos de estos territorios de la guerra del 98. José Alberto Rodrigo, economista y experto militar, y también dueño de la librería Tercios Viejos, que hay que decirlo, una librería que hay que ir mucho, que por cierto, esto un inciso, en la jornada de Leyenda Negra tenían unos postecitos para ir comprando merchandising, camisetas y libros relacionados con el evento. Esto me gusta mucho. En Literati, en la Feria de Novela Romántica, lo mencioné, que todos los libros que presentaban o que estaban los autores por ahí, los tenían en la tienda, y aquí pasaba igual, y me gustan esos detallitos, que todo lo puedas comprar. Luego estaba José Fernando Bugalia, que es un catedrático de Puerto Rico, que reside actualmente en España, en Madrid, pero el tío tocó unos temas. Es que no quiero mucho de eso, porque lo quiero tocar en profundidad, porque lo merece en el podcast, en los lunes. Pero es que el tío empezó a tocar aspectos de Puerto Rico, de antes de ser tomado por los americanos, antes de esos movimientos que hubo, esos acuerdos que hubo entre Puerto Rico y España. Es que en Cuba lo que pasaba es que había un conflicto ahí de poco a poco, pero es que en Puerto Rico se había firmado una especie de acuerdo de paz y estaban muy contentos los puertorriqueños con España, pero llegaron los americanos, como siempre, para liarla, y bueno, contó luego, después de tomar el poder los americanos en Puerto Rico, esa adhesión, esa tradición que hubo por parte de puertorriqueños a la propia patria, y es bastante interesante. Y luego Jesús Balbuena, periodista, y este dato es interesante. Bueno, he de decir que aquí había dos descendientes de personas que vivieron las cosas del 98, porque
Juan Esquigal Rodríguez, almirante y director del Museo Naval, estuvo, esto es fascinante, creo que no sé si es su bisabuelo o su tatarabuelo, estuvo en la guerra del Cuba, esta famosa de los barcos, estuvo en esa guerra de Cuba, en esta huida de los barcos huyendo, pues ahí estuvo. Y luego Jesús Balbuena, su bisabuelo, fue uno de los últimos de Filipinas en esta serie de ballet, que algún día traeré al podcast, no os preocupéis, no os arremolinéis, que os veo arremolinando en la entrada del podcast, esto llegará algún día, pero es espectacular cómo lo va de ello, cómo dio datos, cosas menos conocidas, fue espectacular. Y luego después se nos proyectó la película Los últimos de Filipinas, de 1945, que yo no había visto nunca. Una película muy buena que os recomiendo mucho y que tampoco os quiero decir más porque esta la voy a traer los jueves. Os la voy a analizar pormenoradamente, os voy a decir datos, os voy a decir lo que me pareció la película y tal, pero me gustó muchísimo, entonces ahí os dejo el aperitivo de lo que será. Y luego ya el domingo 28... porque esto fue domingo 27 de septiembre y domingo 28 de septiembre de 2025, pues que el espacio-tiempo del podcast nunca se sabe, pues lo que hubo fue, esto también va a ir resumidamente, pero es que fue esto espectacular también, a mí fue casi de lo que más me gustó y las charlas me encantaron, pero es que lo otro, yo me esperaba algo más normalito, cuando de repente te ponen un concierto de zarzuela en el Teatro Carlos III de Salvador del Escorial, que yo no había tenido el honor de estar dentro, que es una auténtica, madre mía, un lujo, un teatro como esos. Es que el teatro en sí es un patrimonio de la humanidad, pero luego cuando ves lo que se hizo dentro, con personas solo empezando por el narrador José Prieto Maruán, que es uno de los mayores expertos en España sobre zarzuela, que a mí la zarzuela siempre es algo que me ha fascinado mucho, he visto algunos espectáculos y me encanta, y es que fue un espectáculo con zarzuelas prácticamente de la época anteriores o de esa época del 98 y vamos, con gente como Pepa García Maciel de soprano, Sonia Suárez también de soprano, Fran Díaz Carrillo de tenor, luego estuvo pues eso, el Orfeón Crevellentino y realmente Omar Sánchez al piano, Gustavo Sánchez de director musical, y todos estuvieron ahí, y toda la gente del coro, que se da bien del coro creventino, para mencionarlos uno a uno, aunque no tengo todos sus nombres, pero madre mía, qué actuación espectacular, el narrador dando uno por uno las obras, es que si os digo las obras, a los que os guste la zarzuela, el barbrillo de Lavapiés, el tambor de Granaderos, Luisa Fernanda, Gigantes y Cabezudos, María Lao, sí, no me confundió, es María Lao, no es María de la O, que María de la O es otra zarzuela distinta y esta es una que se hizo en Hispanoamérica. Y luego Cádiz. Y todas estas zarzuelas hizo un pequeño popurrí de varias y fue espectacular. Luego al final hubo lo que se llama la propina, como cuando se dice otra más, pues aquí eso hubo y espectacular. Todo el mundo del teatro aplaudiendo, yo me dejé las palmas de las manos porque fue espectacular eso y madre mía, por eso te digo que las charlas eran muy buenas, unos expertos y unos datos muy concisos y muy objetivos. Yo pensaba que se iban a ir más por un lado ensalzando el este de España y tal, pero los errores y tal, incluso hubo debate y polémicas entre unos y otros que llegaron ahí con tonos bastante altos, pero me gusta que ahí que se vea que no todo es algo uniforme. Y también, por decir, ya antes de entrar en el tema de la recreación, hay gente que ha criticado estas jornadas de leyenda negra por decir que es algo publicista, que es algo amarillista, que es algo para ensalzar el facherillo, que tal. La gente, dice la gente, es que no voy a pagar por esto. Están en YouTube, que vea las charlas, que vea cómo la gente se rebate, que cómo ciertas cosas que, por ejemplo, el almirante Cervera, que mucha gente la ensalza como un héroe, también se debatía eso en las propias charlas. El que piense que esto es un ensalzamiento y un autocomerse a sí mismo y tal, no ha visto el debate rico que ha habido entre unos y otros, y realmente yo creo que es que en este país somos expertos en criticar las cosas sin tener ni puñetera idea. Entonces yo tenía una percepción de lo que iban a ser las jornadas de leyenda negra, pero me gustó, pero con todos los expertos y todo lo que he visto en vivo es que me ha cambiado bastante, y es que, vamos, estoy deseando ir otros años porque es espectacular cómo se le ocurran Javier Santamarta y el resto. Y después de este pedazo de espectáculo de zarzuela,
Pues ¿qué hubo? Hubo una recreación en la plaza de San Lorenzo de Escorial, claro, muy cerca del Teatro de Carlos III, todos los que estábamos ahí fuimos ahí. Aquí también dan mi aplauso a la organización porque pusieron una zona para personas con movilidad reducida, que esto no lo hacen en todos los espectáculos, en todos los sitios, porque por ejemplo en Madrid, que tanto nos damos en el pecho de la accesibilidad y tal, en muchos conciertos de las fiestas o muchos espectáculos que se hacen en la calle no ponen una zona para personas con movilidad reducida. Pues aquí sí la pusieron, entonces hay que decir las cosas como son. Los ayuntamientos de Escorial y la organización del evento, chapó. Pues hacían una recreación de los últimos de Filipinas, de todo lo que estuvieron resistiendo y tal, y es la Asociación de Creacionistas de Madrid, que le he podido ver en alguna batalla más. Os tengo que os traeré algún día especial de cosas que he visto de recreación yo en vivo, porque da para un podcast solo eso, pero la batalla en sí fue espectacular, como los de Filipinas, un niño gritando ahí, ¡viva Filipinas independiente! Y peleando ahí, como, claro, lo típico de las recreaciones, que la gente muere varias veces, resucita y vuelve a luchar porque no hay actores suficientes, pero mola muchísimo cómo se lo curran, cómo batallaban, el humo y tal, la gente gritando, súper emocionada, yo uno de ellos, ahí me entró ganas de saltar ahí y matar filipinos ahí como fuera y tal, madre mía, qué épico todo en plena plaza de San Lorenzo de Escorial, y me gustó muchísimo, fue un broche de oro, estuvo a punto de llover, estaba el cielo súper nublado, pero al final no llovió y fue un espectáculo, vamos, el broche de oro a estas jornadas de la leyenda negra, las séptimas, sobre el desastre del 98, y que os recomiendo muchísimo. Hay vídeos por YouTube y tal, que podéis verlo. Yo os recomiendo mucho, y para otros años, si podéis ir y asistir, os recomiendo que la vayáis, lo veáis y todo ello. Pero vamos, es espectacular. Ya para cerrar el podcast, anunció Javier Santamarta que las del año que viene, que ya las tienen preparadas, que son sobre los reyes católicos. O sea, que tema que va a tener a eso, y veamos la recreación. Imaginaos que hacen la toma de Granada en plena plaza del Salón de Escorial. Eso puede ser súper épico y tal, así que veremos qué pasa. Pero bueno, esta jornada de la leyenda negra me ha gustado muchísimo, las ponencias, todo, y sabéis que yo soy muy crítico. Cuando algo no me gusta, pues, o me huele a tufo raro de cualquier tipo, pues yo lo digo, pero me ha gustado muchísimo el tema de los voluntarios, cómo han tratado de bien a la gente, como todo, la organización, los ponientes, como todo, el Ateneo Escolarense, la Peña Cultural, Javier Santamarta, Ayuntamiento, todo ha puesto de su parte para que estos eventos salgan adelante. Así que muchísimas gracias que sé que me escucha de vez en cuando, a Javier Santamarta, a la organización y a toda la gente. Así que un abrazo súper fuerte, seguir así, y nos vemos en siguientes podcasts. Adiós.